Amén, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por darnos, Señor, la oportunidad nuevamente de reunirnos, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, de eterno Dios, para poder compartir la Sagrada Escritura. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, danos, Señor, sabiduría y glorifícate, Señor, a través de enseñanza. A ti, Señor, te daremos la gloria y la honra en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque tú eres, Señor, nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros vamos a estar compartiendo, con la gracia del Señor, vamos a estar hablando por unos cuantos domingos sobre las sectas y herejías. Amén. Sectas y herejías. Este va a ser un estudio que es menester. Es importante conocer cómo diferenciar una herejía, cómo diferenciar las sectas. ¿Ok? Vamos a estar hablando, nuestro libro de texto es la Biblia, obviamente. Amén, gloria al Señor. Pero tengo otros libros que yo estoy leyendo, un poco de información. Un libro de un tal Pablo Hoff que se llama Otros Evangelios. Y un libro sobre sectas y herejías de J. Cabral. Pero nuestro libro de texto obviamente son las Sagradas Escrituras y a través de ellas nosotros nos vamos a dejar guiar. Amén. Y vamos a buscar nosotros el libro de Gálatas capítulo 1. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1 y nosotros vamos a leer del 6 al 10. Amén. Gloria al Señor. Y me tienen un poco de paciencia mientras nosotros ponemos el fundamento de esta clase y de esta enseñanza que nosotros queremos llevar a cabo. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria al Señor. Y le damos la gracia al Señor por la Sagrada Escritura, por esta carta de los Gálatas. Y nosotros sabemos que en el tiempo, cuando esta carta fue escrita, el apóstol Pablo estaba enfrentando un sinnúmero de enseñanzas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia, especialmente de parte de aquellos de la circuncisión, que decían que también para que los hermanos fuesen salvos deberían de circuncidarse. Y nosotros sabemos que el evangelio y la gracia de Cristo se recibe por la fe en Cristo Jesús, creyendo que Él fue crucificado para el perdón de nuestro pecado y que resucitó entre los muertos, y por gracia nosotros somos salvos. El ser humano siempre ha querido como agregar algo en cuanto a la salvación, pero lo cierto es que el sacrificio de la cruz fue un sacrificio perfecto. No hay que añadirle y tampoco hay que quitarle. Nosotros le dimos lectura en el último capítulo del libro Apocalipsis, donde decía lo peligroso que es añadirle o quitarle a la profecía de la Sagrada Escritura, porque obviamente dice el apóstol que le vendrían las plagas, las mismas plagas que le llegaron al faraón en Egipto le llegarían a aquellas personas que tratasen de quitar de la profecía o añadirle. Nosotros tenemos el libro sagrado y yo creo que con los libros que tenemos es suficiente para nosotros entender todo en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, y tenemos nosotros el fundamento que nos dejaron los apóstoles. Por eso es tan importante que nosotros
nos mantengamos cerca de las escrituras cuando nosotros enseñamos. No podemos especular mucho y salirnos fuera del cuaderno bíblico, pues obviamente podemos entrar en una zona oscura y alejarnos del fundamento. Es bueno en estos últimos tiempos, es importante que nosotros leamos el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, los Evangelios, nosotros vemos que este es el comienzo prácticamente de la iglesia, y nosotros no podemos dejar guiar por lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo durante el tiempo de los apóstoles. Claro que el tiempo ha cambiado, el tiempo ha transcurrido, pero lo cierto es que el pecado sigue siendo pecado. Nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios a la cultura, sino más bien que la cultura tiene que someterse a los designios que Dios ha establecido a través de las Sagradas Escrituras. Esta es la parte, podríamos decir, difícil, y nosotros debemos estar pendientes a todo esto, pues hay un sinnúmero de herejías y de sectas que se han levantado a través de la historia. Obviamente, sabemos que hay muchas denominaciones, y casi siempre estas denominaciones han surgido porque no han estado de acuerdo con cierta parte de la Biblia, y han surgido otras denominaciones. Pero el Señor nos dejó a nosotros, nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. Si nosotros buscamos en Mateo 24, dice aquí la Sagrada Escritura 24, vamos a ver del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se dan cuenta? Lo primero que el Señor presenta, cuando los discípulos le preguntan cuándo sería el fin de todas estas cosas, el Señor estaba en el Monte de los Olivos, y ellos estaban indagando con referente al tiempo, el fin de los tiempos y de su segunda venida. Lo primero que el Señor le dice a los discípulos es, mirad que nadie os engañe, y dice que vendrán muchos en su nombre diciendo que ellos eran el Cristo. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura, y nosotros hacemos muy bien en estar apegado a lo que ya Dios ha escrito a través de las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Si buscamos nosotros en Colosenses, vayan apuntando estas citas bíblicas porque eso es importante. Colosenses capítulo 2, del 8 al 9, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Y obviamente una de las formas más fáciles de nosotros saber discernir saber sobre algo, una mentalidad sectaria, es que casi siempre tuercen la deidad de Cristo. Unos lo ponen solamente como un profeta, o otros solamente lo ponen como en su nivel de deidad. Y la Biblia dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros siempre han habido situaciones dentro de diferentes denominaciones con referente a la Trinidad y a la manifestación de Dios. O sea, que, mira, Dios es uno, pero Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios. Pero la Biblia aclara, y obviamente sabemos que en Jesucristo dice la Biblia aquí que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sabemos que Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Pero lo cierto es que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros solamente ponemos a Jesucristo como un profeta, que es lo que hacen
los musulmanes y las personas estas del Islam que piensan que Jesucristo fue solamente un profeta. Bendecimos el nombre del Señor. Y ya nosotros estaremos hablando con más detalle con referente a esa clase de sectas. Ahora fíjense en esto. Pablo advierte que hay que cuidarse de todas las filosofías, religiones, tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano aparte de Dios y de su revelación escrita. El hombre siempre ha querido como aportar algo, pero lo cierto es que aún la fe para nosotros creer se nos fue dada de parte de Dios. Es la gracia del Señor. Él nos implantó su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre. A este es el gran privilegio que tenemos nosotros como los hijos de Dios, de que Dios, cuando vino a la salvación, no hizo la salvación ni el pacto de salvación con sangre de carnero ni con ovejas, sino con la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Me escuchan? Sí. Gloria al Señor. Hoy día, una de las mayores amenazas filosóficas al cristianismo de Dios es el humanismo secular, ¿ok? Ha llegado a ser la filosofía fundamental y la religión aceptada en la mayor parte de la educación secular, de la administración pública, de la sociedad general, ¿ok? Nosotros vemos que ¿qué enseña esta filosofía? Enseña que la humanidad, el universo, ¿ok?, y todo lo que existe se componen solo de materia y energía configurada dentro de su forma presente por su casualidad. En otras palabras, que el mundo fue formado por casualidad. Enseña que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, sino que son producto de un proceso casual evolutivo. ¿Se dan cuenta? O sea, es que hay unas mentalidades y una filosofía que han estado atacando el cristianismo desde tiempos atrás. Si nosotros vemos en el libro de Gálatas, no en el libro de Gálatas, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llega al Areópago, y habían unos filósofos epicúreos, estoicos, que siempre se juntaban para escuchar discutir su filosofía, sus pensamientos. Pero cuando el apóstol Pablo llega a la Areópago, él empieza a hablar y empieza a hablarles sobre el Dios no conocido. Y lo que él empieza a relatar a ellos es el Dios que creó los cielos y la tierra, el cual ellos mismos adoran aunque no lo han visto, pero que la creación misma habla del Dios al cual nosotros le servimos. Y ya luego, cuando él empieza a hablar sobre la resurrección de entre los muertos, esta persona le dijeron a Pablo, bueno, ya luego te escucharemos con respecto a esto. ¿Se dan cuenta? O sea, que el cristianismo tiene una característica singular y muy peculiar de sí misma, en que nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos y creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Nosotros creemos que en el Espíritu Santo como una persona. El Espíritu Santo no es una persona como nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que está en todas partes, pero es el Espíritu de Cristo. En otras palabras, si nosotros queremos tener una relación personal con Dios, tenemos que tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu que Dios otorga a todos aquellos que creen en su Hijo, que creen que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Y este es el Espíritu de verdad, el cual estará dentro de nosotros y sobre nosotros. El Espíritu Santo es una persona en el sentido de que Él tiene intelecto, tiene sabiduría, tiene emoción, se puede contrictar. ¿Se dan cuenta? O sea, que tiene las mismas cualidades que tiene una persona, pero obviamente él no es una persona como nosotros, ni tampoco es una paloma. La paloma solamente es un símbolo que representa la humildad, su docilidad.
¿Ok? Cuando Jesucristo está siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dice que desciende el Espíritu Santo sobre el Señor en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo no es una paloma, pero sí la paloma lo representa en el sentido de que Jesucristo es la ofrenda de los pobres, la ofrenda de aquellos que no tienen parte, podríamos decir que no tenían parte ni suerte ni acceso a Dios, pero cuando nosotros creemos en Cristo como el Hijo de Dios, entonces nosotros podemos tener comunión para con el Padre. A esto vino Jesucristo, a reconciliar al mundo para con Dios. ¿Se dan cuenta? Y dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquello que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora nosotros estamos adoptados en la familia del Señor, adoptados y somos coherederos con Cristo. Pero nosotros no podemos salir, después de haber recibido la salvación, poner a Cristo en un segundo plano. ¿Se dan cuenta? Y nosotros pensar ahora que nosotros por nuestros propios actos, por nuestra forma de pensar y querer como agregarle algo a la salvación que Él nos ha dado gratuitamente y por su gracia, de que nosotros ahora podemos ser salvos. No, nosotros somos salvos por gracia. Y eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que nosotros estar muy atentos a esto, porque lo vimos esto nosotros en la iglesia durante la época del apóstol Pablo, que habían personas, el mismo apóstol Pablo dijo: todo lo he puesto por basura, todo su conocimiento que él había adquirido a través de la enseñanza de Gamaliel y todos esos estudios que él había tenido, obviamente que eran valiosos, porque él había estudiado la ley, conocía tenía suficiente información con respecto al Antiguo Testamento, la palabra profética del Antiguo Testamento. Pero dice: todo mi conocimiento yo lo he puesto por basura con tal de tener el conocimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, que el conocimiento nuestro debe de pasar por el conocimiento de la Biblia. Nosotros no podemos tomar nuestro conocimiento y pensar que lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hemos aprendido es superior a lo que ya nosotros tenemos escrito a través de la Sagrada Escritura. ¿Se dan cuenta? Y este es el error en el cual han caído muchos maestros, muchos pastores, muchos profetas, muchas personas de las que nosotros en cierto momento admirábamos porque Dios lo usaba y tenían cierta clase de unción, pero nosotros vemos que muchos de ellos se envanecieron en su forma de pensar, y esa levadura que se le entra en la persona cuando Dios empieza a usarla, se la pegó a ellos. Y ellos empezaron a introducir cosas que nosotros sabemos que el Espíritu de Dios no hace. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura y leemos nosotros el libro de los Hechos, nosotros vemos con el gran respeto que trataban los discípulos a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios en el libro de los Hechos hablaba, dice: separarme a Pablo y a Bernabé a la obra a la cual yo los he llamado. Y ellos estaban en ayuno y en oración. Cuando se siente el Espíritu Santo de Dios, estaban todos unánimes en oración, esperando de parte de Dios la promesa. Ananías y Zafira, cuando se aparecen, cuando se enfrentan ante Pedro, después de haber vendido cierta propiedad y le mienten al Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasó? Ellos ambos murieron, porque Dios estaba marcando un temor reverente hacia la persona del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos jugar con el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que nosotros estamos viendo en muchas de estas iglesias hoy en día, que piensan que porque Dios no está matando, vamos a ser sinceros, Dios no está matando como mató a Ananías y Zafira, porque de lo contrario hubieran multitudes y un sinnúmero de altares estuvieran destrozados. Dios le está dando oportunidad a la persona a que se arrepientan y lleguen a un temor reverente a la persona del Espíritu Santo de Dios y a la Sagrada Escritura. Pero esto no quiere decir que Dios no va a juzgar todas estas cosas. Eso es un gran peligro.
porque vemos nosotros que la gente, en ciertos lugares como voy a decirlo, en África, que vemos un sinnúmero de personas que están introduciendo unas herejías. Y yo no llamaría a estas iglesias cristianas. No lo llamaría que son iglesias cristianas, sino que tienen ciertas enseñanzas posiblemente bíblicas, pero no podríamos nosotros categorizarla como cristiana, porque el Espíritu Santo de Dios no va a hacer las atrocidades que muchas de estas personas están cometiendo dentro de los altares. Por lo tanto, nosotros haríamos bien en escuchar a la persona y recibir lo que, examinarlo todo y retener lo bueno y echar lo malo afuera. Si es que estamos viendo tal enseñanza por YouTube, pero nosotros no podíamos categorizarla como cristiana. Eso es lo que el enemigo anda buscando hacer. Porque si nosotros leemos las escrituras, nosotros sabemos que desde el Génesis, el enemigo siempre ha querido torcer la Sagrada Escritura. Y esa es una gran herramienta que él tiene. Porque si él no puede contrarrestar las escrituras, entonces lo que él va a hacer es corromper la Sagrada Escritura, en el sentido de que él va a tratar con enseñanza, con huecas filosofía y sutileza, tratar de introducir dentro de la iglesia herejías y falsas enseñanzas. El libro de texto nuestro es la Sagrada Escritura. Ningún libro puede estar a nivel escritural como lo está la Sagrada Escritura que nosotros poseemos hoy en día. De que pueden aparecer otros escritos es posible, pero nosotros sabemos que el gran número de textos que tenemos nosotros en este canon ha sido considerado como la Biblia. De que hayan otros escritos, hubieron otras personas que posiblemente escribieron libros que posiblemente por X motivo o X razón no han aparecido todavía en el panorama cristiano, pero nosotros tenemos suficiente aquí para nosotros discernir cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Si nosotros buscamos en 2 de Timoteo 3:16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada en el sentido de que esta es el aliento de Dios que inspiró a los escritores bíblicos para ellos escribir la mentalidad de Dios en forma escrita, para que estas escrituras nos ayuden a nosotros a enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tenemos nosotros la Sagrada Escritura. Ningún otro libro en el mundo entero puede ponerse a este nivel. No hay tal cosa como que yo escribí un libro y va a estar a este nivel de inspiración como tenemos nosotros en la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios, la Biblia, vemos nosotros que cuando los profetas hablaban decían: así dice Jehová. Nosotros sabemos que esta es palabra de Dios porque ellos mismos lo decían: así dice Jehová. Si nosotros miramos el libro de los evangelios, nuestro Señor Jesucristo siempre hizo mención de la Sagrada Escritura. Dice como decía el profeta Daniel o como decía el profeta Jeremías, y el Señor citaba los textos bíblicos. ¿Se dan cuenta? Ahora, en esta misma carta de 2 de Timoteo, miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, de 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Se dan cuenta? Apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a redarguir. La Biblia te va a hacer saber que esto está mal, que el que necesita corregirse es el hombre.
No el hombre tratar de corregir las Sagradas Escrituras para tratar de enseñar algo que no choque conforme a su enseñanza, conforme a su denominación, que es lo que nosotros hemos visto, que se han levantado inclusive ciertas denominaciones o ciertos movimientos religiosos que han escrito sus propias Biblias. O utilizan la Biblia que tenemos nosotros, pero han cogido ciertos textos y han manipulado y han jugado con ella para que esta Biblia para que la palabra de Dios se acomode a lo que ellos piensan. Pero nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos y no dejarnos mover fácilmente. Como se lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que yo lo dije la semana pasada y siempre he venido hablando sobre este texto bíblico. Miren, 2 de Tesalonicenses 2, de 2 al 4, dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y claro que él está hablando sobre un contexto sobre la venida del Señor, pero el pensamiento en cierta forma es el mismo. Dice que que no nos dejamos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por carta ni por espíritu, como si fuera de los apóstoles. O sea, que hay personas que van a venir, que van a hacer sus propios escritos y van a tratar de infiltrar todo esto dentro de la iglesia de Cristo, para que la persona le haga más caso a las fábulas que a la verdad de las Escrituras. Nosotros hacemos bien en estar firmes en lo que dice la Sagrada Escritura, porque este es el mapa y este es el libro de texto nuestro. La iglesia cristiana se identifica como una iglesia cristiana, cree en Cristo como el Hijo de Dios, que murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre y que regresa. Y el cristianismo cree que la Biblia es el libro de texto sagrado de Dios y que ningún otro libro se ha de comparar con lo que tenemos nosotros que escrito. Que el libro sagrado nuestro es el que le deja saber a la iglesia cómo la iglesia debe de conducirse. No como ciertas iglesias, como la misma iglesia católica, que piensan que ellos son los que tienen la autoridad como para decir qué es lo que se debe de hacer dentro de la iglesia o no. Entonces ponen a la iglesia, a la Sagrada Escritura en un plano secular, no en el plano donde ella debe de estar. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En este mismo texto, en 2 de Tesalonicenses 2, 3, dice: nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y yo lo voy a dejar ahí, porque él habla de que este ser se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto son una mentalidad herética, sectaria, de personas que se han levantado hasta tal punto que ellos han dicho que ellos son Cristo. Hay una mujer por ahí que se dice que ella es Cristo Lisbeth. ¿Pero qué clase de estupidez es esa? Amén. ¿Qué clase de cosas se le mente? Es el mismo diablo que ha tomado posesión de la mente y del cuerpo de la persona para tratar de engañar al ser humano. ¿Y quiénes son los que van a ser engañados? Aquellos que no han querido someter su corazón y su forma de pensar a Dios. Nosotros tenemos que someternos a lo que dice la Sagrada Escritura y no nos dejemos mover por nada ni por nadie. Por más unción que tenga, por más carisma que tenga, por más palabra profética que diga, si no está conforme a la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que rechazar tal profeta y rechazar tal palabra si no está de acuerdo a la Sagrada Escritura. Porque el Espíritu Santo de Dios, quien es el autor de la Sagrada Escritura, en el sentido de que él inspiró a todos los escritores habido y por haber a través de la historia, él mismo no va a contrarrestar lo que él ha escrito. Entonces, cuando nosotros dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aclarezca el lucero de la mañana. Algo así es lo que dice el texto. Y el apóstol Pedro da esta aclaración. Ahora, fíjense, si nosotros miramos
En Deuteronomio 18, del 19 al 22, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. ¿Hablará qué? Todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios le va a pedir cuenta a aquel que no escuchara a un profeta verídico que esté trazando la Sagrada Escritura debidamente y darle consejo bíblico, y la persona no quiere hacer caso de la enseñanza o de la palabra que se le está presentando. Entonces Dios va a llamar a esa persona a cuenta. Pero, escuchen esto, pero si el profeta es falso, ¿sí lo que dice en el versículo 20? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Se dan cuenta? Estos tiempos van a llegar en donde todos aquellos que dicen así dijo Jehová, y Jehová no ha hablado, se van a tomar el chance de posiblemente estar muertos en el mismo altar. Dice: y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Se dan cuenta? Que nosotros tenemos que estar en vigencia con lo que tenemos nosotros escrito. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, porque este es el tema que vamos a estar lidiando, pero tenemos que dejarnos guiar con la Sagrada Escritura. Y no solamente hablar sobre la herejía y la mentalidad sectaria. Pero miren, ¿qué es una herejía? Es toda doctrina que en materia de fe sustenta opiniones contrarias a la de la palabra de Dios. Si sostiene una opinión contraria a la palabra de Dios y no se somete a la Sagrada Escritura, lo más seguro que es una herejía. Gloria al Señor. Miren la información que dice este escritor. Dice: muchos creyentes juzgan innecesario el estudio de esa materia. Afirman que no nos interesa estudiar las herejías, sino tan solo la palabra de Dios. Sin querer criticar a los que piensan de esa manera, juzgamos que los motivos siguientes, entre otros muchos, son suficientes para llevarnos a estudiar las religiones y sectas falsas. Ahora, miren, nosotros tenemos que tener cierta clase de capacitación en cuanto a las herejías, en cuanto a las sectas, conocer qué es lo que piensan ellos, qué es lo que ellas enseñan. Porque Dios también nos llamará a cuenta a nosotros en todo esto. Nosotros tenemos que estar firmes en las Escrituras, conocer nuestra Biblia. Porque muchas de estas sectas, de estas personas que están en estas sectas, conocen mucho lo que ellos piensan y lo que ellos enseñan. Y buscan hacer muchos prosélitos o creyentes para que se agreguen a su denominación sectaria. Y nosotros que tenemos la verdad, a veces como que se nos hace un poco pesado repartir un tratado o hablar de Cristo, o nos avergonzamos a hablar de Él. En medio de la familia hay personas que todavía se avergüenzan de hablar de Cristo. Yo hablo de Cristo cuando aparece el tema de Dios. No hay mejor oportunidad para hablar de Cristo. No importa la situación que esté pasando dentro de la familia. Visito un familiar y aparece la pregunta en cuanto a Dios. Bueno, esta es la oportunidad que Dios me está ofreciendo para yo hablarle a ellos del Dios al cual nosotros le servimos. Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos la religión verídica y tenemos el Dios verdadero. Nosotros no tenemos un Dios de palo ni de yeso. Y nosotros no nos hemos inventado nuestro propio Dios. ¿Se dan cuenta? Mientras nosotros nos mantengamos firmes en la Sagrada Escritura y busquemos con diligencia la presencia del Señor,
y el poder nosotros entender la Sagrada Escritura para corregirnos, porque nosotros esa es la idea, que tenemos que corregir nuestros actos. Tenemos que, el Espíritu Santo de Dios debe de redarguirnos a nosotros cuando nosotros lo estamos haciendo mal. Y si Él no nos redarguye, entonces hay algo raro, porque estamos perdiendo la sensibilidad en cuanto al pecado y en cuanto a la santidad de Dios. Nosotros creemos como iglesia que Dios es santo. Y creemos, bendecimos el nombre del Señor, que el cristiano debe de arrepentirse de su pecado y pedir perdón a través de la sangre de Cristo. Y que no debemos de vivir en el pecado. Pero la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Lo cierto es que le damos la gracia al Señor, que el Señor no hizo el pacto de Cristo. No, este pacto para salvación no fue hecho con sangre de macho cabrío, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y esto es lo que nos da a nosotros este gran privilegio de nosotros poder seguir buscándole a Él. Y no somos perfectos y posiblemente no alcanzaremos la perfección hasta que Él venga, pero por lo menos seguimos buscándole a Él y seguimos sirviéndole a Él. Bendecimos el nombre del Señor y no usar nuestras faltas como un pretexto para no ir a la iglesia. No, que en la iglesia hay muchos hipócritas y yo no voy a la iglesia por esto. Mire, nosotros tenemos que llegar a la iglesia como estemos. Y el Señor se encargará de ayudarnos a nosotros a vivir una vida que le agrade a Él. Y nosotros seguiremos buscando su rostro. Porque nosotros hemos recibido una naturaleza divina, una naturaleza que no se va a conformar a este mundo. Esta es la gran batalla que inclusive el mismo apóstol Pablo habló de que cuando busco hacer lo bueno no lo hago, sino lo malo que no quiero eso hago. Hablando de esta lucha que él tenía, de estas dos naturalezas. Esa es la lucha que tiene todo cristiano. Ahora, si el cristiano no tiene esa lucha, entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Se dan cuenta? Porque somos humanos, pero también tenemos una naturaleza divina. Bendecimos el nombre del Señor. Y para agradarle a Dios hay que tener fe. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es quien aboga y pelea nuestra causa. Bendecimos el nombre del Señor. Yo quería compartirle también con ustedes, hermanos, en 2 de Pedro 3:16 al 17, porque este es un texto que a mí me ha chocado bastante. Porque este texto viene a través de otro apóstol que fue un pilar tremendo dentro de la iglesia, el apóstol Pedro. Porque todos fueron pilares y pusieron el fundamento para esta Biblia que nosotros tenemos y para el cristianismo. Ellos fueron los primeros, ¿no? Pero fíjense, miren lo que dice el apóstol Pedro con referente al apóstol Pablo. 2 de Pedro 3:16 al 17. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. Y él está hablando... cuando Pedro está hablando aquí, está hablando en cuanto al fin de los tiempos, en cuanto a la venida del Señor y todas esas cosas. Pero miren la forma que él presenta lo que él dice con referente al apóstol Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, ¿se dan cuenta? Dice que aún el apóstol Pablo escribió cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, pero que piensan que tienen sabiduría, las tuercen. ¿Ok? Como también tuercen las otras escrituras, dice, para su propia perdición. Y a la misma vez podrán también con ese error seducir a almas inconstantes para que ellas también se vayan hacia la perdición. Pero miren lo que él dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice él, sabiéndolo de antemano, o sea que ya está la advertencia aquí. ¿Ok? En la Sagrada Escritura. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de ¿quién? De los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ese es un texto poderoso para mí. Ese texto yo lo he leído y lo sigo leyendo.
Y cuando el apóstol Pablo también dice, no te dejes mover fácilmente de vuestra forma de pensar. Porque hoy más que nunca tenemos que estar firmes. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque a veces nosotros estamos claudicando un poco en cuanto a nuestra fe. Es por lo que nosotros estamos escuchando y por de lo que se está alimentando nuestro espíritu. Si nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, si yo no la puedo leer porque estoy cansado, estoy haciendo otra actividad, entonces yo la puedo escuchar. Puedo escuchar la palabra de Dios. Y mientras más palabra de Dios te escuche, más se alimenta tu fe. Porque la palabra de Dios está diseñada como un alimento espiritual para alimentar tu espíritu. Si tú no escuchas la palabra de Dios, tú vas a ser un cristiano incluente que te va a dejar mover por todo viento de doctrina y todo lo que tú piensas como que hace mucha bulla, mucho brinco, mucho salto y que hay muchas multitudes. Tú vas a decir, bueno, pero en la iglesia mía no se está moviendo nada de eso. Yo creo que Dios me ha dejado. Yo no creo que Dios está con nosotros. Pero el Señor dijo, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. El Señor estuvo rodeado de multitudes. Se separaba solas para hablar con Dios. Y a los 12 Él les revelaba el misterio. Ese es el que nosotros no podemos, en estos últimos tiempos, no nos podemos dejar mover por multitud. No, no es lo que... No, sabemos que hay una multitud de redimidos que van a ser salvos. Y yo creo que hay un mover en donde el Espíritu Santo de Dios va a salvar multitudes. Claro que sí. Pero una multitud que se someta a lo que dice la Sagrada Escritura. Una multitud que no haga del Espíritu Santo de Dios una blasfemia o profanen los altares del Señor y hagan un sinnúmero de atrocidades para que las personas que vengan a escucharlo a ellos entretenerlos y que ellos se puedan quedar en la iglesia porque te estamos entreteniendo. ¿Y qué es eso? O tú te sometes a lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a esperar a que el Espíritu Santo de Dios te toque y tú vengas humildemente delante de Dios y te arrodilles delante del Señor y le pides perdón por tus pecados. Porque esto era lo que hacían los discípulos, arrepentidos y convertidos. Eso es lo que ellos decían. Esa era su predicación. Entonces, nosotros pensamos últimamente que tenemos que entretener a la persona para que ellas se queden dentro de la iglesia. Bueno, sabemos que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y yo creo en la música, claro que sí, que yo creo en esto, yo soy músico. Pero la idea no es entretener a la persona, la idea es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque, hermano, cuando usted lee este texto bíblico, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigaos de vuestra firmeza. Gloria al Señor. O sea que nosotros, dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea un maldito. O sea, está bajo maldición. Hay un peligro cuando nosotros enseñamos cosas que no están dentro de la Biblia. Porque queremos que la persona estén de acuerdo con nosotros. No todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. Pero si Dios me dio a mí la revelación de la verdad, yo soy responsable de la verdad que Dios me ha dado. Yo prefiero enseñar la verdad y que el que no quiere escuchar la verdad, bueno, que se separe de mí, que se separe, no me importa. Lo importante es que nosotros le enseñemos a ellos la verdad y no nosotros ser seducidos por la mentira del mundo, porque esto es lo que la gente, inclusive las mismas iglesias hoy en día, quieren acomodar la enseñanza bíblica a lo que al mundo le agrada. Eso no es Biblia. Y no podríamos decir que tales iglesias inclusive podrían ser cristianas. Porque es que durante el tiempo donde estaban predicando los discípulos, ellos enfrentaron un sinnúmero de oposición, como lo enfrentó Esteban, el primer mártir. Dice que ellos no podían resistir, estos fariseos y estos escribas, dice que no podían resistir el espíritu con el que Esteban hablaba. Y dice que ellos crujían sus dientes porque querían matarlo y darle muerte a él, a Esteban. Y le dieron muerte. Pero Esteban dice que cuando a él lo apedreaban,
Él vio al Hijo del Hombre, vio a nuestro Señor Jesucristo en el trono celestial. ¿Se dan cuenta? Se hace que los discípulos, por la verdad del Evangelio, estaban dispuestos a dar la vida. Y nosotros hoy en día no estamos dispuestos inclusive a aceptar el rechazo de las personas. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar inclusive el rechazo de nuestros seres queridos. Muchos que no han llegado a esta verdad del Evangelio o que no tienen el Espíritu de Cristo todavía porque no se han convertido. Muchos van a la iglesia y podríamos decir que son simpatizantes del Evangelio, pero todavía no han llegado ellos a recibir el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros una herejía? Debemos entender que hay un argumento bíblico. El argumento bíblico va a ser trazado a través de lo que dice la Sagrada Escritura. Este es el argumento bíblico. Argumento extrabíblico. O sea, que podemos hablar cosas que posiblemente una ilustración para enseñanza que no están en la Biblia, pero que no van a chocar con la Biblia. Ahora, si yo me dedico totalmente a hablar solamente de argumento extrabíblico y yo me hago pensar como que estoy hablando Biblia, pero no estoy hablando Biblia, entonces, ¿para qué? Por eso nosotros tenemos la Sagrada Escritura y nos vamos desde el Génesis hacia el Apocalipsis, viendo cómo es que Dios se reveló a la humanidad. Se reveló, amén, se les reveló a la humanidad a través de los profetas y como también Él se nos ha revelado a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un argumento totalmente antibíblico. Y ya nosotros sabemos que con un argumento totalmente antibíblico nosotros no podemos aceptarlo y decir, bueno, pero que el hermano tiene tremenda unción. Pero bueno, ¿de qué vale que tú tengas una tremenda unción? Pero entonces el argumento tuyo en cuanto a la Biblia está totalmente torcido. Bendecimos el nombre del Señor. En muchos de los casos, por ejemplo, de las herejías, ellos siempre escogen como una doctrina para descargar en ella toda atención en el detrimento de las otras doctrinas. Y muchas de estas sectas han sido así, se han levantado así. O sea, que se van totalmente como con una parte de la doctrina bíblica sin importarle, sin mirar el cuadro completo de la Sagrada Escritura. Y ellos les ponen mucho énfasis a esta parte de la Sagrada Escritura, pero no ven el cuadro completo. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros tenemos que estar fijados en nuestros ojos, abrir los ojos de nuestro entendimiento para que el Señor nos ayude a nosotros a entender todo mover o todo viento de doctrina. Porque miren lo que dice el apóstol Judas, apóstol, la última epístola, la más pequeña, en el versículo 4 al 5. Miren lo que él escribe. Porque algunos hombres, estoy leyendo en el versículo 4, solamente tiene un capítulo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios soberano y a quién más niegan, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, es una advertencia tremenda. Y en el versículo 6, para ya terminar este versículo, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es lo peligroso que hay de uno convertir la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje. Y nosotros lo que hemos visto, aquellos que miran bastante, yo miro a YouTube y me gusta ver cuando las atrocidades que cometen muchas iglesias, porque eso nos muestra a nosotros en el grave error que están, y cuánto más nosotros debemos de guardar lo que creemos y aferrarnos a la Sagrada Escritura, a lo que ella estipula en cuanto a la salvación, en cuanto a la gracia, en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas de estas hay religiones que cuando tú le hablas a ellos por ejemplo, el Islam o los mahometanos, que tú le hablas a ellos mal de Mahoma, esa gente quiere irse a la guerra por eso. Al cristiano le hablan de Jesucristo de cualquier forma y ellos piensan que tienen que dar la mejilla todo el tiempo. Si yo estoy presente en un lugar en donde se está hablando mal de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a alzar mi voz. Pues si no, eso no, lo que tú dices es un error y no hable de esta forma porque esto no es lo que dice la Biblia. Y corregir a la persona cuando quieren torcer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que es nuestro Señor Jesucristo fue el primer LGBT. ¿Qué clase de blasfemia es esa que se hace en cuanto al Hijo de Dios? Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros cuando nos hablan en contra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos ponernos el rabo dentro de las nalgas como hace un perro y por ahí seguir. No, nosotros tenemos que enfrentar a la persona cuando hablan cosas erróneas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? No hay diferente forma de llegar a Dios. Hay un solo camino. Y es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es el puente, Él es el sacrificio vicario para el perdón de los pecados. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, lo que Él estaba diciendo es, mírenme a mí, para que ustedes puedan llegar al Padre. Eso es lo que Él estaba diciendo. O sea, que Él nos trazó el camino para que nosotros no estuviésemos andando por otro camino, sino que andásemos en el camino que Él nos trazó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, que una persona, un artista famoso o una persona que tenga mucha plata y mucho dinero porque tenga un programa de televisión y se vaya allá al Islam y se vaya por allá en Arabia y haga un caminar y luego venga a decir él, bueno, que hay diferentes formas de llegar a Dios. ¿Quién te ha dado a ti esa autoridad para tú decir que hay diferentes formas de llegar a Dios? La Biblia es lo que nos dice a nosotros cómo nosotros debemos de llegar a Dios. No ninguna estrella de cine y ninguna persona de estas que inclusive no tienen conocimiento bíblico ni tampoco conocen a Dios para ellos decirnos a nosotros cómo nosotros debemos de llegar a Dios. Ya el Espíritu Santo de Dios a través de las Escrituras nos ha presentado a nosotros a la persona a la cual nosotros debemos de estar mirando. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nunca va a venir a exaltar al hombre ni a la criatura. Él siempre viene a buscar y a poner la atención a Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Así que hermanos, seguiremos hablando. Yo solamente traté de trazar cierta clase de fundamento para nosotros aprender a identificar las sectas y las herejías, pero ya luego nosotros estaremos hablando en cómo identificar las sectas y las religiones, un poquitico más específico en cuanto a su forma de pensar. Pero ya de por sí sabemos que casi siempre una secta tuerce a la segunda persona de la Trinidad, a la segunda persona del Trino Dios, o dirá, o no creen en Dios, en el Espíritu Santo como persona, o posiblemente tengan ellos otros escritos que los ponen al mismo nivel escritural que la Sagrada Escritura, como son los adventistas y los escritos de Elena White. Y así ya luego estaremos hablando sobre muchos de estas personas que tuvieron cierta clase de revelación. No sé si estaban en ayuno, en qué clase de oración era que ellos estaban, pero lo cierto es que cuando salen y reciben estos sueños y estas visiones, salen ellos con unos escritos que están totalmente contrarios a la Sagrada Escritura. Y si salieron con unos escritos totalmente en contra de la Sagrada Escritura, me pregunto yo con qué clase de ángel hablaron. Si no fue el mismo diablo que se les reveló a ellos, porque francamente el enemigo es bien sutil para plantearte a ti una visión que se venga totalmente en contra de la Sagrada Escritura. Así que hermano, Dios me le bendiga. La semana entrante, con la ayuda del Señor, seguiremos con estos estudios. Amén. Amén. Bendecido. Amén. Dios le bendiga, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos.
Te glorificamos, Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, presentar esta enseñanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gracias te damos, Señor.